Vamos a empezar esta mañana, bueno, mejor dicho, después de la Santa Misa y la oración, vamos a empezar esta sesión, la parte académica, y quería presentar esta ponencia sobre los fundamentos metafísicos del orden moral. Ayer pues, nos describían una situación de crisis de la moralidad, y uno de los problemas, de las raíces, son esta crisis de los fundamentos metafísicos. Basta pensar en Kant, por ejemplo, y la situación que ha dejado pues, para fundar pues, realmente, para vivir de un modo racional, lo que es la vida moral. Tenemos aquí a don Antonio Amano, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de Metafísica y Teología Natural en la Universidad de los Andes en Santiago de Chile, y sobre matrimonio y familia en el Instituto de Ciencias de la Familia, también de la Universidad de los Andes. Miembro del Consejo de Consultores y Colaboradores de la revista Humanitas, discípulo de Francisco Canals, y sobre todo, pues yo diría, por los frutos, que es un maestro, pues sobre todo en la metafísica, en enseñar realmente de un modo vivo, profundo, pues lo que es pues, los fundamentos últimos de la realidad. Y en ese sentido es un privilegio pues, poder contar con él y escucharle para que nos hable de este tema radical, que son los fundamentos metafísicos del orden moral. Pues os dejo con él. Bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hay presentaciones después de las cuales uno no sabe qué hacer. En todo caso, ya no soy profesor de matrimonio y familia. Casi tampoco soy miembro de la revista Humanitas. Y varias cosas que voy perdiendo, pero bueno. Oigan, miren, tengo que hablar de los fundamentos metafísicos del vivir, de la vida moral. No tengo demasiada claridad cómo terminará desarrollándose la presentación, pero por lo menos en el inicio. Dos ideas son las que me han puesto en marcha, digamos, en la reflexión. En cada momento, en cada circunstancia, uno reflexiona, bueno, según el tiempo en que le toca y las cosas que está pensando en ese momento, etcétera, etcétera. Hacer una fundamentación metafísica de la vida moral, por decirlo así, desde los principios e intentando abarcar todo, creo que es bastante complejo. Y que hay muchas cosas que quizás se presuponen, etcétera, etcétera, y en ese sentido pienso que lo que voy a hacer es un poco más limitado. En todo caso, hay dos ideas que las he estado reflexionando y que son las que van a poner en marcha esta reflexión. Las dos son con ocasión de lecturas en algún momento de don Francisco Canals Vidal, en concreto. Sobre todo en el libro que tiene por título Santo Tomás de Aquino, un pensamiento renovador. Sí, bien. No es el título. Entonces, en esta obra, en un momento, Francisco Canals habla de la relación del hombre a Dios como fundamento de la vida moral. Y en ese capítulo hay un momento en que Francisco Canals hace una síntesis bien especial. Una síntesis que se reduce a esta afirmación. Porque Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Por eso, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Es esa afirmación. Es una afirmación bien simple, pero que él la elabora de ese modo. Como Dios hace esa estructuración. Como Dios es más íntimo a mí que yo mismo, entonces según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Bien, este es un tema. El otro, que aparece en distintas ocasiones presentado por don Francisco Canals Vidal, es la pertenencia del bien, en primer lugar, al entendimiento especulativo. ¿Ya? Son dos temas. Entonces, este tema, el segundo,
tiene que ver, por decirlo así, con el orden de los conceptos trascendentales. Entonces, partamos por ahí y después, teniendo presente la otra afirmación, vamos a ver cómo se va desarrollando la ponencia, esperando llegar a alguna parte. Entonces, el segundo tema, tiene que ver con el orden de los conceptos trascendentales. El tema del orden de los conceptos trascendentales es el orden en que esas nociones trascendentales, las nociones trascendentales, son trascendentales, es decir, son aquellas que además se presuponen para que tengamos todo concepto determinado de algún ente determinado. Todo concepto determinado de lo que sea supone siempre caballo, vaca, león, árbol, blanco, negro, supone siempre un horizonte en el que esos conceptos tienen que darse, sin los cuales es imposible, digámoslo así, que aparezcan como conceptos determinados, ¿no? Estos son los conceptos trascendentales. Entonces, y Santo Tomás, en distintas ocasiones, hace preguntas sobre el orden de los conceptos trascendentales, ¿no? Si la multiplicidad es anterior a la unidad, si la unidad es anterior a la multiplicidad, si la división es anterior a la unidad, si la alteridad es anterior a la unidad, si el ente, si lo bueno es anterior a lo verdadero, si lo verdadero es anterior a lo bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay que ordenar la inteligencia, es importante, en última instancia, sobre todo cuando tenemos que dar razón de cómo las cosas tienen que estar pensadas y las queremos fundar bien, tenemos que pensar el orden de los conceptos trascendentales, ¿no? Si no, corremos riesgos graves, ¿no? Después explico alguno, una vez que pongamos el orden de los conceptos trascendentales. Pero en concreto hay una cuestión, la cuestión 16 de la Suma Teológica, en el artículo 4, en la respuesta a una objeción, debe ser la segunda, pero si no, es otra, donde al responder a Santo Tomás por el orden de los conceptos trascendentales, dice que es primero en el entendimiento lo primero que cae en la aprehensión del entendimiento. Lo primero que cae en la aprehensión del entendimiento es el ente. ¿Ya? Eso es conocido por todos en la filosofía de Santo Tomás. Aquello primero que cae en la concepción del entendimiento es el ente. En segundo lugar, aprendemos que, o captamos, pero aprendemos que entendemos el ente. Aprendemos que lo entendemos. Concebimos el ente secundario. Aprendemos, captamos, que entendemos el ente. Y entonces tenemos la noción de verdadero. En tercer lugar, aprendemos que apetecemos el ente. Y entonces tenemos la noción de bien. Hay que tener en cuenta que, supuesta la noción de bien, el concepto de bien se ha constituido como concepto desde la conciencia de que estamos inclinados a lo que es. En cada caso particular podemos estar inclinados a la cosa particular que sea, pero desde el momento en que tenemos conciencia de algo, lo captamos en cuanto ente. Si lo captamos en cuanto ente, también nos damos cuenta de que lo conocemos. Por tanto, tenemos también la razón de verdadero. No quiero complicar las cosas, pero cuando uno va en auto, siempre va en auto, con sus hijos, ¿no? Mira, papá, un perro de verdad. Impresionante metafísica. ¿Se entiende? El famoso perro de verdad es un perro verdadero, claro. Pero el perro de verdad, el tema es por qué lo dice de verdad. ¿Por qué lo que es un perro recibe la denominación de verdadero? Sin que el niño haya hecho una reflexión metafísica de cuál es la razón por la que dice de verdad. La verdad. Lo cierto es que la palabra verdadero no la habría podido referir al perro para decir perro de verdad si no hubiera tenido conciencia de una adecuación entre lo que él entiende y aquello que es. ¿De acuerdo? Sin esa conciencia, la denominación de verdadero no se dice del perro ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, es el concepto. Pero, el concepto de bien, esto es un chocolate, ¿ya? Entonces, el concepto de bien se refiere a lo que yo entiendo que es,
pero al darme cuenta que aquello que entiendo que es, resulta que es precisamente porque es término de una inclinación. ¿Ya? Entonces, aprendemos que apetecemos lo que es. Como aprendemos que apetecemos lo que es, tenemos la noción de bien. Sin esta noción de bien, no hay entendimiento práctico. Pero esta noción de bien, que es lo primero que cae en el entendimiento práctico, no ha caído primero bajo el entendimiento práctico. Esta noción de bien, insisto, que es lo primero que cae en el entendimiento práctico, no es lo mismo que sea lo primero que caiga en el entendimiento práctico que primero caiga en el entendimiento práctico. Porque no hay entendimiento práctico si no está la noción de bien. Y no está la noción de bien si no hay previamente un apetito e inclinación de naturaleza hacia lo que es. Esto es muy importante. Es decir, sin esta previa inclinación que es de naturaleza, no se constituye el concepto de bueno. Una vez que tengo el concepto de bueno, ya podré moverme, entonces, con una inclinación que va a ser la voluntad como voluntad, según la cual, bajo la razón de bien, podré ir hacia un determinado bien u otro determinado bien. Eso aparecerá después. Lo que importa ahora, en este momento, es que la noción de bien ha aparecido desde la conciencia de una inclinación que tenemos a lo que es. Sin esa conciencia no se constituye el concepto. Si no se constituye el concepto, no podemos movernos bajo la razón de bien. Si no hay posibilidad de moverse bajo la razón de bien, no hay voluntad como voluntad, para que nos entendamos. No habría entonces tampoco obrar libre, no habría ninguna operación por la que podamos determinarnos nosotros bajo esa razón de bien en una dirección o en otra dirección, etcétera, etcétera. Bien, el hecho de que el concepto de bien se haya constituido de esta manera, es decir, desde esa inclinación que tenemos a lo que es, por eso si tuviéramos unos seres que por absurdo pudieran entender, digo por absurdo, pudieran entender las cosas bajo no se sabe qué razones, pero no tuvieran inclinación, no tuvieran pondus, serían unos entes incapaces de tener la noción de bien. Es decir, estos famosos robots que van a venir en el futuro, ¿se entiende? Es importante que les den inclinación, porque si no tienen inclinación, no van a tener la noción de bien. Si no tienen la noción de bien, no van a poder, por decirlo así, determinarse. Créanme que no van a venir, para que nos hagamos la idea. Por si acaso alguien piensa que creo que van a venir, no van a venir. Lo que quiero decir es que si no tienen esa inclinación, que además ha de surgir de su índole propia, de su naturaleza, es imposible que tengan la noción de bien. Si no tienen la noción de bien, de ninguna manera van a poder moverse desde sí mismos hacia algo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, un tema, digo, si el bien se ha constituido de este modo, después también se puede entender toda una serie de cosas, ¿no? Todo el orden de los preceptos de la ley natural, de lo cual hablaremos después, tendrá que estar fundado, por decirlo así, en la seriedad, en la, por decirlo así, perfección de aquello que es. Esto es muy importante también, ¿no? Porque no se trata de, vamos a hablar de la vida moral, pero no se trata de establecer de manera absoluta una primacía de lo que es la razón práctica. De hecho, si tenemos que obrar de esta manera o de aquella otra, etcétera, etcétera, eso para nosotros está fundado. Está fundado en que hay algo que por su ser es apetecible. Entonces, todo el orden moral tiene que estar fundado en la perfección, por decirlo así, entidad que tienen las cosas en razón de la cual pueden ser apetecibles. Ahora, otro punto que está señalado por don Francisco Canals y que a mí me parece interesante es que en esa misma obra Francisco Canals parece que viene a decir que entre lo verdadero y lo bueno se situaría lo bello. ¿Ya? Esto, por supuesto, que podría tener más elementos polémicos, sobre todo porque uno podría decir, a ver si tan claro aparece eso en Santo Tomás. Quizás no aparece tan claro. No obstante que hay un texto que lo voy a leer. Quizás no aparece tan claro. Pero Francisco Canals hace unas reflexiones
de cómo, supuesto que el ente es verdadero, resplandece, y que es ese resplandor aquello por lo que se torna amable. Hablemos de este resplandor del ente como su belleza, como la manifestatividad que tiene su ser y por la cual se aquietaría un apetito. Una de las dificultades que tiene el trascendental belleza en la historia, por decirlo así, del tomismo, una de las dificultades es que parece a muchos que es un trascendental, permítanme que esto también tiene su importancia, que es un trascendental que hay que situarlo, por decirlo así, después de la verdad y del bien, porque incorpora tanto al conocimiento como al apetito. La definición normal de belleza, aquello que visto agrada, o como está en la prima segunda, en la cuestión 27, cuando Santo Tomás de Aquino dice, es aquello en cuyo conocimiento se aquieta el apetito. Entonces, la noción de belleza supone conocimiento y supone apetito. Lo que no aparece tan claro es que en la noción de belleza, que se incluye el apetito, se incluya el concepto de bien, que es distinto. Una cosa es que se incluya el apetito, otra cosa es que se incluya el concepto de bien. Son cosas distintas. De hecho, en las definiciones que Santo Tomás de Aquino da de belleza, en principio no incluye el concepto de bien, sí que incluye el apetito, no la razón de bien. Entonces, claro, Canals, en este libro que citábamos antes, un texto, dice: si de este modo se destacaba y subrayaba la pertenencia de la estimación de la belleza a la perfección misma del acto contemplativo del ente en su verdad, trataba de hacer comprender, estaba hablando del padre Orlandis, además, aludiendo especialmente a Alberto Magno, una afirmación de este que con frecuencia recordaba. Entonces, esta afirmación yo he intentado encontrarla en Alberto Magno, no la he encontrado, pero por este esplendor, el ente verdadero se hace refulgente, incandescente, y así pasa a ser concebido bajo razón de bueno. Y aquí dice: escantessit et accipitum sub ratione boni. Este ente verdadero resplandece y así pasa a ser concebido bajo la razón de bueno. Para Francisco Canals, después leo un texto de Santo Tomás de Aquino, que a mí me ha simpatizado, ya lo veremos. Pero para Francisco Canals, yo hago esta insistencia en el tema de la belleza por esto que dice ahora. Al constatar la imposibilidad de que nuestros contemporáneos se sientan concernidos por la normatividad ética de una ley que les hable del deber, ante la dificultad, la imposibilidad, aquí no es dificultad, imposibilidad, dice que les hable del deber, es urgente recordar en el núcleo mismo de la doctrina moral de Santo Tomás que si el hombre puede sentirse debiendo obrar de un modo determinado, es en la medida en que alcanza a sentir todo aquello a lo que está naturalmente inclinado como bueno y por consiguiente como debiendo ser buscado en la acción. Es decir, si el hombre no se siente inclinado, es imposible que pueda sentir como que debe obrar tal cosa. Lo que pasa que para que en este sentirse inclinado parece que también coopera que aquello que se nos presenta en el entendimiento y concebimos bajo la razón de bueno, resplandece. Al resplandecer se torna amable y al tornarse amable es concebido bajo la razón de bueno. Esto es importante. Es importante para la estructura de cómo nosotros vamos a constituir, por decirlo así, cómo, porque eso es lo que voy a hablar después, cómo desde, por decirlo así, desde aquellos principios internos que tenemos, vamos a poder ir constituyendo las cosas que son buenas y amables, sin las cuales no vamos a poder sentir que debemos obrar de una determinada manera. Pero también es importante para
cómo se propone lo que tiene que ver con el orden de la ley moral a los seres humanos, digámoslo así, a nuestros alumnos, a las personas, en el diálogo, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta que si no resplandece como bello, es difícil que se torne amable. Este es el orden, ¿no? Si no resplandece en su belleza, no se ve amable. Si hay que decir que en el matrimonio hay que obrar de tal manera, que resulta que tal cosa está mal, que en la vida social tal cosa y tal cosa, que no se puede mentir, es muy importante que podamos mostrar la belleza que tienen todas esas cosas. Estas cosas se pueden mostrar de un modo tal que su verdad resplandece, y al resplandecer se torna amable. Al formalismo de la norma propio de la ética racionalista hemos de oponer el atractivo del bien en sí mismo, único capaz de fundar la seriedad de lo moralmente legal. Al formalismo de la norma, el atractivo del bien. Pero la anterioridad fundante de la refulgencia e incandescencia de lo verdadero, en que consiste la belleza del ente verdadero, es condición constitutiva de que lleguemos a aprehenderlo como bien, atractivo y naturalmente deseable. Este es un texto muy bello, que tiene... he aprovechado explicarlo aquí con el orden de los conceptos trascendentales. Es decir, para Francisco Canals, pero yo creo que tiene también otra razón de ser, que intentaré que aparezca después, no sé lo que viene después, pero es importante este tema. Dice, hablando del formalismo, mire, más allá de hablar de que esto es lo debido, que hay una obligación así como bajo el imperativo categórico de no se sabe qué tipo, etcétera, etcétera, lo que hay es el atractivo de lo que de suyo es bueno, que además aparece como atractivo porque es ente y es verdadero, y lo que en verdad es resplandece, y por eso se hace amable, ¿no? La anterioridad fundante de la refulgencia e incandescencia de lo verdadero, en que consiste la belleza del ente verdadero, es condición constitutiva de que lleguemos a aprehenderlo como bien, atractivo y naturalmente deseable. Tengamos en cuenta que estamos en una fundamentación metafísica de la vida moral. Lo que estábamos preocupados hasta ahora es de que para que haya vida moral tiene que haber un viviente que se mueva bajo la razón de bien. Y estábamos ahora pensando en la constitución de esa razón de bien. Sin la razón de bien no vamos a tener vida moral. Pero para que algo se mueva, se aparezca como en sí mismo atractivo, primero tiene que aparecer como verdadero. Pero es que además ha de presentarse bajo un candor y un resplandor especial para que entonces podamos nosotros, según la estructura nuestra, movernos hacia aquello y reconocerlo precisamente como atractivo. Santo Tomás de Aquino, si encuentro rápido el texto, lo digo, pero en un momento determinado, cuando en la segunda, ¿dónde está el texto? Pero cuando en la segunda trata, aquí está, de si la virtud es lo mismo que la honestidad, si la honestidad es lo mismo que el decoro, en ese momento, hay una objeción. En la respuesta a la objeción, dice, respondo diciendo que el objeto que mueve al apetito es el bien aprehendido. Ahora bien, como en la misma aprehensión aparece lo bello, entonces se toma como conveniente y bueno. Y por eso dice Dionisio que para todos es amable lo bello y lo bueno. ¿De dónde? Lo mismo honesto. Esto dice Santo Tomás de Aquino. Lo mismo honesto, según que tiene espiritual decoro, según que tiene belleza espiritual, se vuelve apetecible. Esto está en Santo Tomás de Aquino, segunda, cuestión 145, artículo segundo, ¿no? Según que tiene espiritual belleza, se vuelve apetecible. ¿Ya? Esa es la razón por la que se torna amable. Por eso, también Canals cita con mucha intención el texto de Dionisio. Lo mejor que se puede decir de lo bueno es que es bello. Bon, laudable.
laudatur ut pulcrum, lo mejor. Ya cuando ya dices, esto es tan bueno, dices, qué hermoso, lo cual es bien importante. Cosa que se dice, sobre todo, de esas obras por las cuales nos referimos a otros y, sobre todo, de esa culminación de la vida moral que es la vida amistosa. Entonces se termina diciendo, qué hermoso, qué bello, bonum laudatur ut pulcrum, como lo mejor que se puede decir, como la alabanza de lo bueno, su belleza. Bien, primer tema resuelto. No sé si resuelto, o sea, quizás se abrieron crisis de todo. Ahora, segundo tema es la otra afirmación de Francisco Canales, que no sé si llegaremos o sea, si conseguiré explicar todos los elementos que me parece que hay que explicar para que esa afirmación se pueda ver con toda la riqueza que tiene, me parece a mí, ¿no? Es decir, que como Dios es más íntimo a mí que yo mismo, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Todos nosotros, yo pensaba, insisto, tenemos media hora, según parece. No, el tiempo es importante. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de elegir, de nuestra conciencia que nos amonesta o que nos aprueba, etcétera, etcétera. Son elementos que tenemos, es importante. Somos personas que elegimos, tenemos una conciencia, somos capaces de decir esto está bien, esto está mal, lo podemos decir en particular, no me puedo llevar esto, lo podemos decir en universal, no se puede robar, etcétera, etcétera. Todos en la vida nuestra tenemos esa conciencia. Tenemos conciencia de que, por decirlo así, por una parte somos libres y por otra parte que nuestra libertad tiene una cierta como coacción interna. Soy libre, pero debo obrar de una determinada manera. Deber obrar de una determinada manera que no tendría ningún sentido si no fuera libre. O sea, un ser que no es libre va a obrar de una determinada manera, pero no va a tener el deber de obrar de una determinada manera. El deber de obrar se da en aquellos seres que, siendo libres, también podrían obrar de otra manera. Entonces, por eso, si no se diera en nosotros la conciencia de nuestra libertad, tampoco aparecería en nosotros la conciencia de que tenemos que obrar de una determinada manera. A mí me gusta a veces con distinguidos alumnos que hay que explicar estas materias. Bueno, como a veces uno nunca sabe quién tiene delante, y puede haber todo tipo de personajes, ¿entiendes? Incluso que dar la conferencia también puede ser cualquier tipo de personaje, puede haber caníbales, ¿entiendes? Entonces, si tú planteas un determinado tema, posiblemente alguien no va a estar de acuerdo en el orden moral, ¿se entiende? No, tú dices, mira, es que robar está mal, tal, alguien va a protestar, ¿se entiende? Porque hay culturas que también todos roban, etcétera, etcétera. Uno siempre les invita a vete a vivir allá, tranquilo, ¿no? Pero dicen, no se puede mentir, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, yo parto de una forma, en un principio más simple, digo, mire, díganme algo que les parece que está mal o que está bien. ¿Se entiende? Como bien sencillo. Porque al final, diga usted, porque seguro que hay algo que van a decir ustedes, dentro de ustedes mismos, que esto no se puede hacer, esto se puede hacer. Seguro que han percibido que en un momento determinado han dejado de hacer algo porque les parecía que no debía haberse hecho. Y seguro que han perseguido algo porque pensaban que debía haberse obrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien simple, ¿ya? Eso puede, desde ahí se pueden iniciar un tipo de reflexiones para que empiecen a darse cuenta que cuando dicen eso, en última instancia, ¿por qué dicen que deben hacer tal cosa o que no se debe hacer tal cosa, la que sea? En última instancia, conversando lo más elemental, aunque la cosa sea monstruosa, que ese es un tema que en este momento está entre paréntesis, es igual. Lo importante es que van a darse cuenta de que la reflexión se va a conducir inmediatamente, fácilmente, hacia el modo de ser de ciertas cosas. Es inevitable. Es decir, si te dicen que se puede robar, entonces vamos a hablar de por qué se puede robar, qué es aquello que se presupone para que esté bien robar, qué es, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecerán toda una serie de elementos, ¿no? Ya sean sobre lo que son los bienes, la destinación del hombre a los bienes, la relación de unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera,
que no son de suyo cosas morales, sino que en principio es o que tenemos vida social, o que no tenemos vida social, o que estamos llamados a tener un desarrollo en nuestra vida gracias a que tenemos la garantía de que cuando llegamos a la casa sigue estando la cama y cosas por el estilo. Ese es un tema que va a salir, porque los seres humanos parece que quizás nos desarrollamos gracias a que podemos también tener cierto tipo de bienes con los cuales vamos consolidando un tipo de existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que tenemos conciencia de esa libertad, conciencia de que de alguna manera hay una coacción, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo eso se puede aprovechar cuando queremos hacer o reflexionar sobre por qué está mal el aborto, por qué está mal decir mentiras, por qué habrá que pagar impuestos y cosas por el estilo. Siempre hay algo que es ahí razonable. Ahora, el hecho de que nosotros nos demos cuenta, ¿no?, de que somos libres y que por otra parte hay, por decirlo así, una coacción interior en nuestra libertad, que por una parte somos libres, pero que por otra parte debemos obrar de una manera que, insisto, podríamos a veces discutir muchísimo según el contexto en el que nos encontremos y cómo se halle la cultura, por decirlo así, pero lo que va a ser inevitable es que nos vamos a dar cuenta todos, experimentando lo que pasa en nosotros, que hay una coacción interior. No es meramente soy libre, sino que al mismo tiempo debo, ¿ya? Esto lleva, por decirlo así, a que podamos intentar ver qué razón habrá para que se produzca, por decirlo así, en nosotros esa vertebración, o que aparezcan en nosotros esas dimensiones, una libertad y al mismo tiempo que haya una cierta coacción interior de la libertad, ¿de acuerdo? Coacción que de ninguna manera se puede, por decir así, pensar sin la misma libertad, y que en última instancia vamos a terminar viendo, quizás, ojalá que lo logramos, que se requiere para el mismo ejercicio de esta libertad. Ahora, cuando uno piensa en grande, permítame partir por esa experiencia, cuando ahora uno piensa en grande, no que yo piense en grande, sino piensa en la totalidad de las cosas, pensemos que Dios, lo dice Santo Tomás de Aquino, está en la prima cuestión 47, cuando quiere crear, lo que quiere es que haya, se pregunta Santo Tomás de Aquino, si la multitud de cosas que hay en el universo, la diversidad, los grados de perfección en las cosas, si eso es algo que ha intentado Dios. Y Santo Tomás dice que eso proviene de la intención divina, que no procede del azar, que no, sino que eso proviene de la intención divina. Y de hecho, cuando Santo Tomás muestra la razón fundamental de esa pluralidad, diversidad, jerarquía, etcétera, etcétera, Santo Tomás habla siempre de la comunicatividad del bien. Dios quiere comunicar. Cuando crea, es en razón de la difusividad del bien. Quiere dar, quiere comunicar. Y quiere que se manifieste en el universo la perfección divina. Que todo hable de Dios. Y para eso se necesita un universo donde haya multiplicidad de criaturas y multiplicidad de grados. Y entre los grados, ya que se trata de la manifestación del bien divino, entre los grados tiene que haber criaturas que también reflejen la perfección divina porque son seres inteligentes. Volvamos, ahora veamos este tema, ¿no? Multiplicidad de criaturas, muchísimas cosas. Y entre otras criaturas, en razón también de la difusividad del bien y de la manifestatividad, acuérdense la dificultad que hay en comprender un universo en el que Dios cree y que no haya seres inteligentes, porque en razón de esa manifestatividad parece que se requiere para la perfección del universo seres, como dice Santo Tomás de Aquino, seres que también a través de esas semejanzas que se dan en las criaturas puedan remontarse para conocer a Dios mismo, digámoslo así, porque todo en este orden, constituido por Dios, con tantos seres, con tanta diversidad, con tanta perfección, están los seres inteligentes que también Dios los hace para que participen de un modo particular de su semejanza y que al mismo tiempo
puedan moverse entre esas semejanzas raciocinando, dice Santo Tomás, entre estas semejanzas raciocinando, para llegar a conocer a Dios mismo. Todo esto está dicho por Santo Tomás en la Suma contra Gentiles de una manera bellísima. Entonces, entre estos seres están los seres inteligentes, pero hay una multiplicidad. Seres que son inteligentes, seres que no son inteligentes, seres de todo tipo, la gran gradación. Entre otros seres están los seres inteligentes. Permítanme ahora, por favor, ver esto. El universo. Nosotros, perdón, dejemos fuera a los ángeles, con permiso. ¿Se entiende? Entonces, tenemos este universo, el universo corpóreo. Nosotros, por favor, vamos a movernos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mover aquí. Tomemos este universo corpóreo. Este universo con esta multiplicidad de criaturas, entre los cuales están los seres humanos. Este universo, si uno lo ve y se representa en este universo al ser humano, se da cuenta de que hay algo como singular o algo particular. Es decir, este universo y el ser humano están hechos, por decirlo así, en una relación, forman parte de un orden. Y forma parte de ese orden que este universo alcance su perfección, también gracias a lo que hace el ser humano. Muy importante. Es decir, este universo es un orden tal que, como se dice, está in vía. Sí, pero es que este universo, si ponemos en él al ser humano, nosotros, humanos, un ser que está ahí en medio del universo, es un universo que, estando el ser humano, parece que tiene que completarse. De hecho, completarse este universo es también algo mediante lo cual el ser humano alcanza su perfección. Ahí estamos, en este universo. Si nos damos cuenta, nosotros ahora estamos en este edificio, tenemos estas cosas, tenemos hasta elementos de la tecnología, etcétera, etcétera. Esto es algo que forma parte de lo que el ser humano ha ido creando, constituyendo, con su arte, con sus acciones, etcétera, etcétera. Algo que nos hemos dado a nosotros mismos. Y gracias a esto vamos alcanzando también nosotros una perfección. Nos perfeccionamos y al mismo tiempo que nos perfeccionamos, perfeccionamos el universo. Perfeccionamos el universo y al mismo tiempo que perfeccionamos el universo, nos perfeccionamos. Es un detalle, o sea, más un detalle. Tengamos esto, creo yo, presente. Aquí está. Este ser. Ahora podemos ver lo siguiente. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Este universo que tiene esta gradación, en el cual están estas criaturas, que lo que vemos es que están en relación con el universo de tal manera que lo modifican y modificándolo lo perfeccionan y al mismo tiempo que lo perfeccionan, se perfeccionan. Estos seres lo que son es que participan de un modo especial de lo que es la providencia divina. Participan de la providencia divina porque han de ser también los encargados de conducir también todas las cosas, el universo, y en algunos casos a otros hombres, a su perfección. Participan. Santo Tomás quiere que Dios cree todas las cosas comunicando su bondad. Que cuando crea todas las cosas comunicando su bondad, precisamente porque es en razón de la bondad difusiva, haya una pluralidad de seres. Pero también precisamente en razón de la bondad difusiva, como Dios crea porque difunde, estos seres que participan de la bondad difusiva de Dios, también se asemejen a Dios comunicando, difundiendo. Y entre estos seres que se asemejan a Dios comunicando, difundiendo, hay unos seres que tienen entendimiento. Y estos seres que tienen entendimiento pueden, por decirlo así, asemejarse a Dios difundiendo bondad de aquel modo en que es ordenar también otras cosas a su perfección. Bien. Pero no solo tiene, que es un tema importante para el tema moral, pero no solo tiene el ser humano que, por decirlo así, en este universo, pero es inseparable, no solo tiene que ordenar las demás cosas para al mismo tiempo que las ordena a su perfección, que va a ser el hombre mismo,
también el mismo se perfeccione, porque fíjense bien que nos vamos perfeccionando gracias, en principio, a lo que nosotros mismos vamos haciendo en este universo que se nos ha dado, etcétera, etcétera, nos vamos perfeccionando. Pero es que, además, es muy importante, además de que es muy importante que nosotros establezcamos, introduzcamos esta perfección en el universo, que, introduciendo esa perfección en el universo, también nosotros nos vayamos perfeccionando, asemejándonos cada vez más a Dios. No se trata solo de perfeccionar el universo y que esta perfección del universo redunde en ciertos tipos de objetos con los cuales, por decirlo así, ahora tenemos mayores comodidades o ventajas en la vida. Sí, pues nosotros también tenemos que ir perfeccionándonos, asemejándonos cada vez más a Dios. ¿De qué modo? Bueno, asemejándonos cada vez más a Dios, de manera que, así como perfeccionamos estas cosas del mundo natural para que alcancen su fin en el ser humano, porque de alguna manera para todo eso han sido creadas, y por eso se perfecciona el ser humano, perfeccionándolas, así también nosotros podamos ir perfeccionándonos, asemejándonos a nuestro principio. Por favor, esto es muy importante. Nosotros, todos nuestros problemas morales, lo vamos a ir viendo después, van a tener que ver siempre con ámbitos de este tipo. ¿Qué hacemos con las cosas que conquistamos? ¿Qué hacemos con las cosas que logramos? ¿Qué hacemos con nuestro ejercicio técnico? ¿Cómo lo ordenamos dentro de todo esto? Va a ir dándose, son los problemas donde van a aparecer, o sea, es donde nos vamos a mover nosotros, sobre todo en los ámbitos de nuestra vida moral. Bien, nosotros también tenemos que asemejarnos a Dios, ¿ya? Y asemejarnos a Dios supone que nosotros tenemos que obrar de tal manera que, perfeccionándonos, nuestro vivir vaya asemejándose a lo que es nuestro principio, que es Dios, ¿ya? Santo Tomás dice una cosa que no muy simple para esta idea. Dice, claro, todas las artes y todas las ciencias se ordenan a una sola cosa, a saber, la felicidad, la perfección del hombre, que consiste en su felicidad. Es decir, lo cual es bien sorprendente. Para nosotros es muy importante, somos seres que somos así. Tenemos que realizar todas estas dimensiones, que son la de perfeccionarnos mediante artes, mediante ciencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso forma parte de otra ordenación. La ordenación de la totalidad de nuestra existencia hacia Dios, hacia la felicidad. Hay que tener en cuenta que no podemos olvidarnos que somos seres que tenemos que tener ese desarrollo y ese perfeccionamiento mediante artes y ciencias, pero todo esto forma parte de otro dinamismo. Ese dinamismo es radical, el dinamismo del hombre hacia su felicidad. Tiene el hombre, asemejándose a Dios, que ejercer dominio sobre el mundo, pero tiene el hombre que también hacerse cargo de sí mismo para poder orientar la totalidad de su existencia hacia Dios. Y para nosotros, el orientar la totalidad de nuestra existencia hacia Dios no es separable del ordenar la totalidad de las cosas en el mundo en que estamos a su perfección. Todo va unido, no se puede escindir una cosa de otra, ¿ya? Ayer el obispo nos decía que quería leer la encíclica Humanae Vitae en la dimensión de doctrina social de la Iglesia. Hay que tener en cuenta, veamos, vuelvo a retomar el tema, pero permítanme un paréntesis, hay que tener en cuenta que este dominio que tiene que ejercer el ser humano sobre el cosmos para ir alcanzando su perfección es algo que alcanza el género humano, y lo alcanza el género humano gracias a que el género humano se perpetúa, ¿ya? Y para perpetuarse el género humano, pues tiene que haber fecundidad, matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, no se realiza un dominio amable del mundo. Es importante que todo está vinculado. Es decir, nosotros no somos unos seres que Dios nos ha creado por su causando, en razón de la difusividad de su bondad, y que quiere que nos asemejemos a Él. Y a nosotros nos corresponde asemejarnos a Él, estando en este mundo corpóreo como vivientes corpóreos.
y ejerciendo sobre este mundo un dominio que pertenece a la índole de lo que somos, sin lo cual no alcanzamos nuestra perfección. Pero que haciendo eso, tenemos también que hacerlo de modo que nos vayamos nosotros ordenando también con la totalidad de nuestro vivir a lo que es el fin último para el que hemos sido creados, haciéndonos semejantes a Dios, a quien podemos alcanzar con operaciones, con el entendimiento y con la voluntad. Esto es bien importante. Ahora, por eso, todas las artes y todas las ciencias se ordenan a una sola cosa, a saber, la perfección y felicidad del hombre. Y por eso también, saltándome cosas, Santo Tomás va a decir que la vida humana consiste en la praxis. La vida humana consiste en la praxis. La vida humana no consiste en la técnica, no consiste en ese tipo de dominio, no consiste en ese trabajo, etcétera, etcétera, que sin embargo es una dimensión de la vida humana. Tampoco consiste en la teoría, porque la vida humana, la actividad teorética, ya lo decía Aristóteles, es supra omne. Aunque es como actividad, la actividad superior, la actividad especulativa es superior al hombre. Y ya Aristóteles decía que si los dioses tuvieran envidia, esos hombres que la tocan de algún modo, que son los filósofos, lo pasarían mal. Se entiende más o menos, porque es actividad más propia de la divinidad que de los seres humanos. La vida humana consiste en la praxis y la misma dedicación a la actividad especulativa, la misma dedicación a la filosofía, por el que quiere dedicarse a la filosofía, cae bajo la praxis de tal manera que tiene que saber si acertó o no acertó cuando tomó esa decisión de dedicarse a la filosofía, porque puede ser que no haya acertado y va mal si no acertó. Algunos de los que estamos aquí vamos mal si no nos acertamos. Entonces, la vida humana consiste en la praxis y todo. Entonces, porque en última instancia, nosotros somos unos seres que, y Santo Tomás, esto me lo dice muy explícitamente, somos unos seres que, creados, finitos, que participamos de la bondad divina y que participando de la bondad divina tenemos inclinación a asemejarnos a Dios. Y nosotros, como todos los seres, gracias a esta inclinación, tenemos que perfeccionarnos mediante nuestras operaciones, pero somos unos seres que participamos de la bondad divina de tal modo que podemos perfeccionarnos mediante operaciones de las cuales nosotros podemos hacernos cargo. Y esto es muy importante. Entonces, este ser humano participa de la bondad divina teniendo providencia sobre otras cosas y providencia sobre sí mismo. Participa de la bondad divina cuidándose del cosmos, gracias a lo cual alcanza su perfección, pero también cuidando de sí mismo en este cuidado del cosmos en relación con los demás, para alcanzar él la perfección a la que está encaminado. Entonces, aquí llegamos a unos puntos que son fundamentales. Quiso Dios que en este cosmos, por decirlo así, hubiera unos seres que somos nosotros, dejemos de lado los ángeles, la vida y las elecciones angélicas tienen otros elementos, unos seres que somos nosotros, que tienen que hacerse cargo de sí mismos para alcanzar su perfección. Están en este cosmos, y tienen que hacerse cargo. Es decir, cuando yo ejerzo esta actividad a la que estoy llamado, que es inseparable, cuando yo no lo he desarrollado todo y por eso tiene esto, algunos elementos de deficiencia en cuanto a esto, pero este ser que vive en este cosmos y que tiene que llevarlo a su perfección, es un ser que necesita comer. Hay arbolitos, hay animales, etcétera, etcétera. Es un ser que necesita dormir, es un ser que necesita todas estas cosas con las cuales se relaciona con el entorno. Es un ser que para ejercer este dominio, como es finito, etcétera, etcétera, y además se muere, tiene que haber una perpetuidad, tiene que haber multiplicación, tiene que haber continuidad, etcétera, etcétera. Por eso vamos a darnos cuenta de que este ser que vive en este cosmos tiene una serie de inclinaciones que son propias de un ser humano y que pueden ser comunes con otros seres en algunas cosas, pero que sin embargo podrían no estar en seres espirituales. Tenemos inclinación a comer, tenemos inclinación a beber, tenemos inclinación a conservar nuestra vida orgánica, que es una inclinación que de ese modo no se da en un ser espiritual, porque tenemos inclinación a conservar la vida orgánica, que en el fondo
Se ve cuando una persona está enferma lo que sucede, cuando nos llega una piedra lo que hacemos, etcétera, etcétera. Son inclinaciones que están en nosotros. Tenemos inclinación a una vida social que es muy peculiar en nuestro caso, porque es una vida social sin la cual los seres humanos tampoco podemos ejercer este dominio en este mundo, etcétera, etcétera, porque no es tan simple. O sea, que tenemos vida social, está bien, pero nuestra vida social no está en el aire. Nuestra vida social es la vida social de unos seres que juntos han de lograr algo en este mundo visible, corpóreo, donde han de asociarse también en sus actividades para un determinado tipo de logros, etcétera, etcétera. Como somos seres así, tenemos este tipo de inclinaciones, ¿ya? Y estos seres que son así y tienen este tipo de inclinaciones, ¿ya? Tienen que, por decirlo así, hacerse cargo de sí mismos para alcanzar la perfección. Para hacerse cargo de sí mismos y alcanzar la perfección, a estos seres se les ha dado estas inclinaciones que están en este horizonte, que dicho sea de paso, se les han dado estas inclinaciones, y al mismo tiempo se les ha dado participar del entendimiento divino mediante la luz de la inteligencia. Ambas cosas. Bien. Ahora, si me permiten, 10 minutos. ¿Puedo? Sí, porque si no, no culmino. Entonces, ahora, si me permiten, bien, una serie de textos de Santo Tomás de Aquino. A ver si consigo con esos textos que nos demos cuenta de un detalle, que es porque todo esto tiene que ver con la afirmación de Canals, ¿de acuerdo? Porque es más íntimo a mí que a mí mismo, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos. Entonces, una serie de textos muy rápidos, incluso ni los leo, pero que están a partir del capítulo 111 de la Summa Contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Casi leo los títulos y ya está, pero leyendo los títulos nos vamos a hacer una idea, ¿no? Las criaturas racionales, capítulo 111 del libro tercero. Las criaturas racionales están sujetas a la divina providencia por una razón especial. Aquí está dicho esto. Lo que está dicho es que argumenta de que las criaturas racionales están sometidas a la divina providencia por una razón especial a partir de lo que sucede en las criaturas cuando tienen que tener providencia unos sobre otros. Así como tiene que tener providencia el general con respecto a sus soldados y dispone según la condición de cada cual, y así como tiene que tener providencia el que gobierna una ciudad con respecto a los que viven en la ciudad, y así dispone según la condición de cada cual, y así hace que de una manera trabajen los alfareros, de otra manera los constructores, de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Así también Dios, que tiene providencia de todas las cosas, ha de proveer de ellas según la condición de cada una, condición que en este caso ha sido constituida por Dios mismo. Pero como son racionales, Dios tiene providencia sobre ellas de una manera distinta. ¿De acuerdo? Es bien interesante porque ahora se puede leer al revés. Como Dios tiene providencia sobre las criaturas racionales de un modo distinto que sobre las demás, por eso va a suceder que tiene providencia sobre ellas de manera que ellas también tengan providencia. Pero es justo lo que ha hecho para argumentar en dirección contraria. Ya que también nosotros cuando tenemos providencia lo hacemos según la condición de cada cosa, así también Dios. Y así entonces Dios tiene providencia de un modo especial sobre las criaturas racionales. Esta providencia especial, capítulo 112, hace que las criaturas racionales sean gobernadas para ellas mismas. Fundamental. Las criaturas racionales son gobernadas propter se ipsas, alia evero in ordine ateas. Las criaturas racionales son gobernadas a causa de ellas mismas. Ya dice Santo Tomás que eso no significa que ellas no estén ordenadas a Dios. Lo que sí que también significa es que Dios es bien de ellas, a quien ellas pueden alcanzar por su operación. Pero son gobernadas a causa de ellas mismas. Para Santo Tomás, que sean gobernadas a causa de ellas mismas y las demás cosas en razón de ellas, supone lo que viene en el capítulo 113. Dice que la criatura racional, si es a causa de ella misma, es movida por Dios a actuar no solo según la conveniencia de la especie, fundamental, sino también según la del individuo. Todo esto está unido.
Dios tiene una providencia especial sobre las criaturas racionales. La providencia especial que tiene sobre las criaturas racionales hace que sean gobernadas propter seises, ya que son gobernadas a causa de ellas, no son entonces gobernadas meramente según la conveniencia de la especie, sino que son también gobernadas según las del individuo, fundamental. Y entonces, cuestión 114, ya que están gobernadas según... Ahora, una cosa importante, leo un texto de la anterior, 113, son gobernadas según la conveniencia del individuo. Los seres que son dirigidos en sus actos, considerados estos solo en cuanto a lo que pertenece a la especie, no son dueños de obrar o de no obrar, porque todo lo que corresponde a la especie es común y natural a todos los individuos contenidos en ella, y lo natural no cae bajo nuestro dominio. Según eso, si el hombre recibiera la dirección de sus actos tan solo según la conveniencia de la especie, no sería dueño de sus actos. Perfecto. Después de que ha dicho que son gobernadas a causa de ellas mismas y que por tanto no son gobernadas según la especie, sino también según el individuo, entonces, cuestión 114, Dios da leyes a los hombres. Claro, Dios da leyes a los hombres. ¿Y cuál es la razón de que da leyes? La razón de que da leyes, esto demuestra la necesidad de que Dios diera leyes a los hombres. Y entonces dice, así como los actos de las criaturas irracionales son dirigidos por Dios en cuanto que son actos correspondientes a la especie, así también los actos de los hombres son dirigidos por Dios, considerados como actos del individuo. Los actos de las criaturas, dice, son irracionales, son dirigidos, correspondientes a la especie, son dirigidos por Dios mediante inclinación natural. Luego, además de esto, se ha de dar a los hombres algo por lo que se dirijan en sus actos personales. Fíjense que el modo de argumentar es, ya que no son dirigidos meramente según los actos de la especie, sino según también los del individuo, por eso Dios le da leyes a los hombres. Y entonces dice, las criaturas irracionales son dirigidas por Dios meramente mediante inclinaciones naturales. El ser humano es dirigido por Dios no meramente por inclinaciones naturales, sino también mediante leyes. Ahora, lo último. Y estas leyes, porque esto es lo último, que es lo último pero que es fundamental en todo este contexto. Y estas leyes, ¿cómo aparecen en el hombre? Porque esto es fundamental. Dios tiene providencia sobre el hombre, haciendo que el hombre sea providente de sí mismo. En la prima segunda de cuestión 91, en el artículo 2, dice Santo Tomás, la ley, no lo dice así, pero hay una parte que sí la dice así. La ley formalmente está en el entendimiento. La ley es opus rationis, es algo constituido o formado por el entendimiento, opus rationis, ¿no? Entonces, dice, la ley formalmente está en el regulante, formalmente, ¿ya? También está en las cosas reguladas o medidas, pero formalmente está en el entendimiento. Pero hablando del entendimiento humano, en el entendimiento humano está la ley natural es opus rationis, es algo del entendimiento humano, constituido o formado, ¿de acuerdo? Pero, dice, el ser humano en él está la ley como regulado o medido por la ley eterna, pero está regulado o medido por la ley eterna de manera que sea regulador también de sí mismo. Entonces, ahora, esto es muy importante. Dios da leyes a los hombres, da leyes a los hombres no significa, ¿no?, que desde fuera Dios nos da una ley. Dios da ley a los hombres viene a significar esto. Dios nos constituye de un modo tal que nosotros, por el modo en que hemos sido constituidos participando de la bondad divina y de la providencia divina, somos capaces de, por decirlo así, decir desde dentro de nosotros mismos lo que debe ser obrado. Decirlo desde dentro de nosotros mismos. Nosotros lo vamos a decir desde dentro de nosotros mismos en función de ¿qué? Lo vamos a decir desde dentro de nosotros mismos en razón de aquello a lo que estamos naturalmente inclinados.
Pero si estuviéramos naturalmente inclinados a algo, solo según la conveniencia de la especie, no tendríamos nada que decir. Porque si nuestra inclinación fuera meramente según la especie y no hubiera nada que pudiera ser conveniente a cada uno de nosotros, en eso a lo que estamos inclinados, no hubiera nada más, entonces no habría ninguna ley que decir, no habría nada que decir. Estamos inclinados a comer, estamos inclinados a la conservación de la especie, estamos inclinados a la vida social, estamos inclinados a saber. Pero si eso solamente pudiera ser hecho de un modo, no habría nada que decir, nada. Precisamente porque estamos inclinados y en esa misma inclinación existe una indeterminación, y sin embargo, tenemos esa indeterminación junto con la inclinación, porque en última instancia todas esas inclinaciones participan de la radical inclinación que tenemos a asemejarnos a Dios, a quien en última instancia podemos alcanzar mediante nuestra operación, que nosotros, cuando estamos con esas inclinaciones y teniendo aquella inclinación última a la semejanza divina que podemos alcanzar con nuestra operación, tenemos que poder decir, siendo capaces de realizar actos personales que no se reducen a la inclinación de la especie, tenemos que poder decir, en esta inclinación a comer, en esta inclinación a la conservación de la especie, en esta inclinación a perfeccionarnos mediante el perfeccionamiento del universo, en esta inclinación a vivir con los demás para trabajar y alcanzar mediante la vida social los logros que pertenecen a aquellas cosas que requerimos para la plenitud de nuestro vivir, tenemos que decir de qué modos tenemos que comportarnos. De tal manera que en eso que digamos, no perdamos nunca nuestra referencia a lo último. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su libre albedrío. Quiso Dios que el hombre fuera providente, participara de su providencia siendo providente de sí mismo. Quiso Dios legislar al hombre para que el hombre fuera legislador de sí mismo. Pero que sea legislador de sí mismo quiere decir que Dios lo legisla haciendo que él pueda desde sí mismo decir aquello con lo que tiene que mantener la ordenación a su fin en el abanico de cosas, en el horizonte que se le abre por decirlo así, por el modo que le compete a él como en su grado de entidad en este universo creado, en este universo donde está. Entonces, le pertenece, ¿qué tiene el hombre para esto? ¿Qué tiene? Tiene inclinaciones que le vienen dadas porque es de esta índole, es una criatura, como es una criatura, nosotros, no estamos pensando en ángeles, estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en caballos, estamos pensando en nosotros, esta criatura, porque si nos olvidamos de esta criatura, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la vida moral, nosotros, que estamos en este contexto. Esta criatura lo que tiene son unas inclinaciones que siguen a su ser, porque es un ser de esta índole, pero es un ser que además de tener estas inclinaciones que siguen a su ser, porque es de esta índole, Santo Tomás de Aquino dice, la inclinación natural que está en todo ser, esa inclinación natural es el efecto de la ley eterna. Efecto de la ley eterna es la inclinación natural que está en todos los seres, también en el ser humano. ¿Qué tiene el ser humano? Tiene también inclinaciones que pertenecen a su índole, estas inclinaciones que llamamos naturales, y gracias a las cuales es capaz de percibir como bienes humanos, concepto de bien, es capaz de percibir como bienes humanos aquello a lo que está naturalmente inclinado. Pero es que además de tener inclinaciones, participa de la providencia porque puede hacerse cargo de cómo se comporta en estas inclinaciones para que la totalidad de su vivir se oriente a aquello que raciona, que le aparece también como horizonte último de todas sus operaciones, que es la semejanza con la bondad divina, ser perfecto como Dios es perfecto, ¿de acuerdo? La felicidad última a la que está encaminado el hombre. Y para esto que se le da la luz de la inteligencia. Santo Tomás de Aquino dice, en el De Veritate, cuestión 16, dice que por la luz del entendimiento agente, conocemos los primeros principios, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico, por la luz del entendimiento agente. Y cuando Santo Tomás de Aquino dice en la cuestión 91 que el hombre es regulado
que la ley se da en nosotros como regulados por la ley eterna, pero de tal manera somos regulados por la ley eterna que nosotros también podemos regular los actos de nuestra voluntad, gracias a aquella luz que está impresa en nuestra alma. Y entonces cita el famoso Salmo, ¿verdad? Sellada está sobre nosotros la luz de tu rostro. Dios quiso hacer al ser humano providente de sí mismo, para que mediante la libertad se asemejara también a Dios y alcanzara así su perfección bajo el gobierno divino, pero gobierno divino que Dios ejerce sobre él, haciendo que él pueda gobernarse a sí mismo. Y para que se gobierne a sí mismo desde lo más íntimo de su ser, lo que le da es inclinaciones, que son participación de la ley eterna, y la luz del entendimiento, participación del entendimiento divino. De tal manera que con la luz de la inteligencia y la conciencia de la inclinación, pueda él entonces decir aquello que es bueno y cómo tiene que comportarse. Y así, según las inclinaciones que percibe y la luz de la inteligencia, diga: no se puede robar, no se puede mentir, hay que buscar primero a Dios, hay que amar primero a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Desde sí mismo, con la luz de la inteligencia y con las inclinaciones. Pero esta luz de la inteligencia y estas inclinaciones, Santo Tomás de Aquino las justifica. Si ustedes buscan la cuestión 8 de la Suma Teológica y la misma cuestión 105 de la Suma Teológica, sobre todo el artículo 5 y la cuestión 8, artículo 1, este orden de inclinaciones y esta presencia de la luz en nosotros, como luz participada de la luz divina, también en la 85.4, 84.5 es igual, Santo Tomás de Aquino la justifica en razón de la presencia de Dios dentro de nosotros. Dice: el ser es el efecto propio de Dios, la causa está en su efecto. El ser no solo es el efecto propio de Dios, sino que también es lo más íntimo de cada cosa y lo que más profundamente inhiere en ellas, ¿ya? Siendo el ser lo más formal de todo y lo más íntimo de cada cosa y el efecto propio de Dios, y teniendo que estar la causa en su efecto, Dios está en lo más íntimo de todas las cosas y en lo más profundo de ellas. Y en la cuestión 105, artículo 5, cuando Santo Tomás de Aquino tiene que explicar cómo Dios obra en todo el que obra, que no es empujar desde fuera, por si acaso, sino cómo Dios obra en todo el que obra, entonces Santo Tomás de Aquino vuelve a recurrir a ese principio, ¿no? Dios está en lo más íntimo de todas las cosas, y más profundamente cuanto más perfectas son las cosas, de tal manera que más íntimo está en las cosas cuanto más perfectamente son estas. Incluso llega a decir Santo Tomás, no hay sino en otro lugar, que la razón de que las cosas sean más perfectas es en razón de que más está Dios en ellas, ¿ya? Y por eso podemos decir, ¿no?, que Dios da el ser a la criatura. Dándole el ser a la criatura, está en lo más íntimo de ella, no como siendo el ser formal de la cosa, sino como haciéndole ser. Dios está en lo más íntimo de ella. Y esta criatura a la que le ha dado el ser, obra desde el ser que se le ha dado, pero el ser que está participando del ser divino. Por eso puede decir Francisco Canales que la criatura, la ley natural no es algo heterónomo, porque está constituido gracias a esto que se da en el ser humano, porque participa del entendimiento divino y participa mediante las inclinaciones naturales de la ley eterna, para que desde sí mismo diga lo que es bueno. Pero que al mismo tiempo que no hay ninguna heteronomía, tampoco hay ningún antropocentrismo. Porque cuando se afirma esto, no se afirma la primacía del hombre como fundante de lo que es bueno y de lo que es malo, o como fundante de la ley, sino que lo que se afirma en última instancia es la primacía de Dios en el hombre, la intimidad de Dios en el hombre. El hombre realiza esto precisamente porque Dios le da a participar como bien del hombre el que él pueda ser legislador de sí mismo. Ya, me pasé el tiempo y de hora, perdonen, pero